¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Reconozcan que un programa como este no es necesario que empiece con gritos de angustia, con un sonido de pasos en medio de la niebla, con un ambiente... Reconozca que un poco de humo, un ambiente especial le daría más intensidad al programa. Bueno, este programa es una bobada, hombre. Aquí no se cuentan más que cuentos chinos. Pero no, de verdad, a usted le diré que en este programa todos los casos están documentados, absolutamente todos. Y a usted le diré que la realidad, porque muchas veces no la conocemos, pues resulta que sin efectos especiales es increíble. ¿Con qué realidades increíbles nos va a obsequiar esta noche? Pues esta noche... Déjeme a mí que esto lo hago yo bien. Los temas que hemos elegido para esta noche son, a modo de sumario, los siguientes. El cáncer de este hombre desapareció tras ingresar en un grupo de apoyo. ¿Cuál es la explicación científica? ¿Es posible morir abrasado sin que haya causa natural alguna? Esta mujer fue víctima de la llamada combustión espontánea. ¿Y todo este montaje de los televisores y todo esto qué pasa? ¿Es que nos quiere asustar o qué? No, en absoluto. Simplemente se trata de hacerles un guiño de complicidad. ¿Empezamos? Empezamos. Este tema es un tema de esos polémicos en el que, si les cuento la verdad, y se la cuento siempre y se la seguiré contando a lo largo de los programas, hemos dudado el equipo de si lo poníamos o no lo poníamos, porque es un tema que se puede prestar a confusiones y que quisiéramos que dejara las cosas bastante claras. A mí me da mucho miedo el tema de los sanadores, de la gente que se cura, de alguna forma mercadear con la esperanza, con la ilusión y con el dolor. Pero sin embargo hay un hecho, y los hechos están ahí. Vamos a hablar de grupos de apoyo, de terapias. El título del tema es La fuerza del amor. Y el problema es si a través de esa fuerza del amor se pueden o no curar enfermedades. Vamos a ver primero el tema y luego entrar en discusión. ¿Qué es esta fuerza? Esta energía extraordinaria de la oración de la que se dice que puede llegar a curar. Hace más de 30 años, Magui creó los grupos de oración y acompañamiento. Su fin, ayudar a los enfermos a sanar o a partir. Varias veces al mes, personas de buena voluntad se unen y rezan por la curación de los enfermos. Los enfermos, a veces afectados por enfermedades incurables, están allí y reciben la energía positiva de los que rezan por ellos. Quienes canalizan sobre ellos esta energía de la oración son magnetizadores, en ocasiones médicos. El resultado es a veces inesperado. Jacques Brossier ha vivido esta experiencia inexplicable. Cuando Jacques Brossier se incorporó al grupo, no sabía si le acompañábamos en el camino de la curación o en el del viaje hacia la otra orilla. Estaba muy enfermo. Recuerdo que cuando lo vi sentí, aunque no me gusta la palabra, mucha compasión. Sentí mucha pena y me dije, Dios mío, un hombre tan joven y tan enfermo. Pensé sobre todo en los dos pequeños, porque sus hijos eran muy pequeños, y en su joven esposa. Pero esto es un reflejo que tengo siempre cuando veo a personas gravemente enfermas, sobre todo cuando son jóvenes. Es cirujano dentista. Desde hace algún tiempo, Jack tiene algunos problemas de salud, a los que no da demasiada importancia. Seguramente por ello se ha olvidado por completo de que tenía que ir a hacerse un examen al hospital. Jack, ¿puedes coger el teléfono? Ahora voy. ¿Quieres un yogur? No. Mamá, ¿podemos ir a jugar? Pero solo un cuarto de hora, que os conozco. Me fío de vosotros, ¿eh? Venga, corre. ¿Quién era? El médico. ¿Ya tiene los resultados? Sí. No son muy buenos. Van a tener que operarme. ¿Te van a operar? Tengo un principio de cáncer.
principio de cáncer. No es grave. ¿Cómo que no es grave? Cuando te caen este tipo de pruebas del cielo, ya no tienes la misma visión de la vida que tenías 5 minutos antes. Quiero decir que antes... La principal preocupación que se tiene es que vas a preparar para comer, ir a buscar a los niños al colegio y de repente, nada tiene que ver con eso. De repente pasamos una hoja y nos damos cuenta de que tenemos que luchar por la vida, contra la muerte. Es otro mundo. La intervención de Jack fue bien, pero tuvo que permanecer hospitalizado durante algún tiempo. Todos los análisis y todas las radiografías muestran que su cáncer no se está propagando. Perfecto. Pero de todos modos, tiene que venir a la consulta cada 6 meses para que le hagamos una analítica y unas radiografías de tórax. Estoy contento con usted. ¿Qué es esto? Se acabó el hospital. La pesadilla ha terminado. Tranquilizado y feliz, Jack vuelve a llevar la vida activa que llevaba antes. Puede continuar con sus proyectos y mira hacia el futuro. Y decide hacer obras en la casa, transformarla y ampliarla. En la primavera del 79, concretamente el 1 de mayo, ese mismo día sentí como una puñalada en el costado. Pero como yo conocía bastante bien la homeopatía, llegué a encontrar un medicamento bastante eficaz con el que dejé de tener dolores. Yo hablé en el hospital cuando fui el 1 de junio para hacerme la revisión y las otras radiografías que me hacían siempre. Les conté lo de mis dolores, se lo dije al médico y entonces no me hicieron ninguna radiografía ni nada parecido para verificarlo, solo el examen clínico. Metido en el torbellino de su vida, Jack pronto se olvida de este aviso. Sin embargo, no puede evitar darse cuenta de que cada vez se cansa más. Y a veces, tras realizar el mínimo esfuerzo, para él, que es un hombre muy deportista, esto le extraña y le inquieta. Tengo su radiografía, se las voy a enseñar. Pase por aquí. No tengo muy buenas noticias. Algunos meses más tarde, en diciembre de 1979, en una de las revisiones médicas habituales, Jack se entera de la terrible noticia. El cáncer se ha reproducido, pero esta vez es muy grave. Tiene un tumor en cada pulmón. Es necesario operar y continuar un tratamiento difícil y duro que puede durar años. La noticia le abruma de tal manera que le cuesta aceptarla. Le ronda la muerte, es la guerra. Hay que luchar. Es terriblemente injusto, sobre todo en este momento porque es Navidad y los médicos le obligan a hospitalizarse aquella misma noche para una operación urgente. Jack está hundido. Ya no le quedan fuerzas para luchar. Tiene que decírselo a Natalie y explicárselo a los niños. ¿Cómo hacer para evitarles el sufrimiento? Son tan pequeños y además le necesitan. Va a tener que encontrar la fuerza para sanar. Venga, sigue. Toma. Pon este ahora. La operación ha ido bien, pero Jack deberá permanecer mucho tiempo en el hospital. Los tratamientos son muy duros, apenas puede caminar. Lo único que puede hacer es leer. Una amiga de Natalie le trae libros sobre la espiritualidad y le habla de los grupos de Magui Lebrun. Tras un año de infierno y puesto que los tratamientos todavía tienen que durar al menos otro año más, Jack toma una decisión extremadamente arriesgada. Cuando Jax decidió dejar el hospital, no me hubiera gustado estar en su lugar, porque me parece que es una responsabilidad inmensa dar la espalda a todo lo que es la medicina oficial y todo lo que representa. Me decía a mí misma, si esto no funciona, ¿qué vamos a hacer? En uno de los pocos momentos en que Jack se encuentra mejor, Natalie le lleva a una de las reuniones de oración de Magui Lebrun. No le han prometido nada, únicamente ayudarle y rezar por él. Este descubrimiento de que había gente que no conocía en absoluto, que estaban allí para rodearme, apoyarme con su presencia y darme su amor y su cariño, era algo que nunca imaginé que pudiera existir. Y eso que soy católico practicante, de los que va a misa y todo eso, pero nunca tuve ese sentimiento, nunca lo tuve.
Cuando rezaba por mi padre, tenía un pequeño refrán que había inventado yo y que repetía siempre. Haz que mi padre se cure, que no esté enfermo, que vuelva a ser como antes y que tenga buena salud. No lo decía con mi voz, lo decía con mi corazón, y eso me hacía creer que así mi plegaria iba a ser más influyente, más importante. Las oraciones se realizaban en completo silencio porque estaban representadas todas las religiones, y los que no creían en Dios tenían pensamientos positivos para los enfermos. Jack va recuperando poco a poco la fuerza y retomando el gusto por la vida. Al cabo de un año, los exámenes realizados en el hospital muestran la curación total y definitiva del cáncer de Jack. ¿Cómo lo vas a llamar? Buddy. ¿Un qué? Buddy. ¿Un Buddy? En ningún momento llegué a pensar que iba a morir porque estaba convencido de que si luchaba me curaría. Creo que las oraciones ayudan al paciente a superar la enfermedad, le dan una mayor calidad de vida y le hace ver el futuro de otra manera. Creo que esta es la única forma en que ayudan los rezos a un paciente. Y en ningún caso se puede recomendar a nadie con cáncer que trate de curarse solo con oraciones. Los grupos de Magui Lebrun están en el mundo entero. Y después de más de 20 años, esta mujer ha instaurado esta maravillosa ley. Todos los días a las 8:30, aquellas personas que forman parte de los grupos, donde estén y hagan lo que hagan, se recogen y rezan para la curación de los enfermos y de los que sufren. Y como siempre son las 8:30 en algún lugar del mundo, siempre hay alguien que se detiene por un instante para ofrecer un poco de su tiempo y mucha de su energía para el bien de otros. Continuamente millones de personas se unen en esta inmensa frecuencia para aportar la fuerza de su amor. 15 años después de su enfermedad, Jack Brossier y su familia siguen fieles a los grupos de oración y rezan por la curación de otros. Pero, ¿a qué se deben las curaciones? ¿Es una remisión de la enfermedad? ¿O es la energía de la oración multiplicada y canalizada la que tiene este extraordinario poder? Bien, pues ese era el motivo por el que decía que esta historia era polémica, sobre todo por el hecho de que el paciente abandonara el hospital, abandonara la medicina tradicional y ortodoxa y encontrara o tratara de encontrar otros caminos que, según lo que nos cuentan, resultó positivo. José Luis Panova es bioquímico y Marta Fernández es terapeuta de bioenergética. Es un poco lo que se hacía en ese grupo. Pero no solamente es terapeuta, sino que ha vivido su propio drama. Y he vivido mi propia enfermedad, creo que por eso me he dedicado a lo que me dedico. Yo tuve un diagnóstico, tenía 32 años, casi 33, me diagnosticaron una enfermedad incurable, pues aquí estoy. También cuando tenía 24 años me dijeron que jamás podría tener hijos, tengo 3. Es decir, yo estoy aquí porque creo en lo que hago. Marta, yo solamente quiero que contestes una pregunta. ¿Aconsejarías a alguien que abandonara efectivamente el hospital o que se apoyara, además de en el hospital, en las técnicas vuestras? Mira, primero yo no aconsejo a nadie. Bien. Yo creo que cada uno cuando quiere sanar tiene que asumir la responsabilidad de que la enfermedad se la ha creado a sí mismo y por lo tanto se puede sanar, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, yo no aconsejo a nadie. Lo que sí creo es que estamos en un momento en que debiéramos hacer un enfoque interdisciplinario, ¿no? Es decir, médicos, terapeutas, grupos de oración. De hecho, es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué hacéis en las reuniones? Bueno, mira, en principio... Tenemos algunas imágenes que vamos a ir viendo. Esa es una imagen de un grupo muy pequeño. Allí no hay ninguna persona enferma ni de cáncer ni de SIDA, que son los grupos que habitualmente tenemos y con los que trabajamos. Estas personas son personas que están en una actitud y en una, digamos, en una conciencia de prevenir la enfermedad y están trabajando. Lo que se hace allí es conectar con el yo superior, con el espíritu, con el maestro interno, como cada uno le quiera llamar, porque no todos tienen la misma religión, sino tomar realmente lo que significa religión, que es religarse a la fuente que nos ha creado. Eso. Después cada uno tiene su camino. Y en esos grupos se trabaja de diferentes maneras, según el tipo de enfermedad, según la gravedad. También tienen soporte de grupos de oración.
nosotros tenemos enfermos que están siendo atendidos por médicos. Hay también naturópatas. Es decir, el enfermo elige la vía, ¿no? Pero una vez que se ha conectado consigo mismo. Que es lo más difícil cuando se está enfermo. Me imagino que es un tema complicado y seguramente polémico. Evidentemente aquí tendría que haber una tercera silla y la vía de un médico especialista en cáncer, un oncólogo, pero razones ajenas a su voluntad y ajenas a la nuestra, por supuesto, le han impedido a última hora estar con nosotros y, bueno, pues es una cosa que quería decírsela a ustedes. Ha sido un problema de ultimísima hora y no nos ha dado tiempo a sustituirlo. Sin embargo, yo creo que José Luis Paniagua sí puede, desde su punto de vista de bioquímico, explicaros un poco qué es el cáncer y cómo se podría explicar desde el punto de vista científico del proceso interno de un cuerpo, eso que parece que es del superyo o al menos externo, que es la energía de los demás. ¿Hasta qué punto puede influir? Yo si te pudiera explicar qué es el cáncer, supongo que ya no estaría aquí. Ya no estaríamos aquí ninguno hablando de eso. Pero para mí hay una serie de cuestiones que creo que son bastante elementales. No sabemos qué es el cáncer, pero sabemos cómo se manifiesta, la evidencia de su manifestación. Y la evidencia de su manifestación es una confusión. Y vivimos en un mundo absolutamente confundido y confuso, que desea confundirse aún más, y curiosamente manifiesta dos enfermedades típicas que crecen a pasos agigantados. La confusión mental, que es la esquizofrenia que crece, y la confusión somática, que es la celular, el cáncer. ¿Qué es el cáncer en su manifestación? No en su origen, que no se sabe exactamente cuál es, aunque hay muchas tipologías diferentes de cáncer. Pues el cáncer es, así visto desde fuera, un crecimiento confuso de células a unas velocidades increíbles. Van invadiendo el cuerpo, mueren muy rápidamente y matan al organismo vivo. Marta ha dicho antes que cada persona se genera su enfermedad. Yo discrepo en parte y estoy de acuerdo en parte, porque hay siempre un límite para todas las cosas. No, yo dije no todas. Bueno, en líneas generales, uno enferma porque la vida es limitada, todo lo que nace muere. Todo lo que tiene un principio tiene un fin. Y entonces, si realmente la enfermedad se curara siempre, no había nadie que hubiera muerto. Yo mantengo una pequeña teoría muy simple, que es la del globo hinchado. Si uno piensa en un globo hinchado de aire, el globo sube al aire por los cielos con una facilidad pasmosa. Si se pincha accidentalmente, cae al suelo. Lo volvemos a inflar, pero le tenemos que poner un parche para que no se escape el aire. Ya sube menos alto el globo. Y así sucesivamente, en experiencias distintas, va cogiendo pinchazos, parches, y llega un momento en que el suelo es el único realmente que acoge al globo por su peso, ya por los parches, y se acaba muriendo. Es decir, que el ser humano se muere por una acumulación de cicatrices. No se cura nada nunca del todo. Y es una acumulación de cicatrices que afectan a los 4 planos del ser humano. Al espíritu, a la mente, a la emoción y al cuerpo. En las terapias de este tipo, por ejemplo, fundamentalmente se trabaja la emoción. La actitud mental, por supuesto, pero la emoción, partiendo de la actitud mental. Pero yo me remito a otro ejemplo. En la época de Buda se meditaba en mayor proporción que se medita ahora. Y en cambio el mundo se degeneró. Es decir, afirmar que una simple meditación, por compleja que sea y extensa y intensiva que sea, va a producir una modificación, creo que es demasiado poco serio en un sentido. Demasiado simple. Demasiado simple, aun cuando es evidente que se producen modificaciones en determinadas personas. Claro, pero yo lo que me planteo, Marta, y es un poco contradecirte hasta cierto punto, todos hemos oído y hemos tenido seguramente experiencias de gente que, bueno, pues que ha tenido un accidente, que ha tenido es que se ha empeñado en vivir y gracias a eso se ha salvado. Y todos los médicos saben, en todos los hospitales, dices, este se va a morir, es que quiere morirse. Está solo, no tiene a nadie, no tiene visita y no tiene ganas de vivir y eso se muere. Hombre, algo de eso tiene que ser también, ¿no? Quiero decir, claro. Yo no sé, cuando tú te dijeron que tenías esa enfermedad incurable, me imagino que el mundo se te cayó. Yo tenía 2 hijos en ese momento y una voluntad de vivir que me ha acompañado siempre. Y en el momento yo lo que sentí y lo que pensé fue, no puede ser, literalmente. No tuve tiempo claro. Ni de nada, no puede ser. Volví a mi casa, estuve un día que no hablaba, no quería hablar con nadie. Lo único que hacía era meterme muy adentro y decir, ¿qué pasa con esto? Es decir, ¿qué me he hecho? Lo que yo sentía era eso, mucho antes de estar con todo ese tipo de terapia. Desde el punto de vista científico,
hay ciertas cosas que están claras, pero la ciencia, por supuesto, parte de dos principios que son el de incertidumbre de Heisenberg y el de relatividad de Einstein, es decir, dos principios relativos. Entonces, cuando se hace un diagnóstico, por ejemplo, hace 10 años, y me refiero concretamente a la anécdota, le hicieron un diagnóstico, le dijeron, ya estás bien, y luego estaba mal. Es decir, que la ciencia se equivoca montones de veces porque hay que partir de que en este caso concreto del cáncer no se sabe qué es lo que detrás de él origina el cáncer. Hace unos programas, un par de programas, creo que un médico, un oncólogo también nos decía que, bueno, se habían descubierto que había cánceres regresivos, es decir, que ellos solos se iban, desaparecían, ¿no? Yo no sé si vosotros pero yo creo que tiene que haber una actitud aceleráis. interna para que eso remita. Que el deseo de vida, por supuesto, ayuda, esto es obvio, y porque además, si hemos partido de que el ser humano tiene cuerpo, mente, emoción y espíritu, una persona afectivamente carenciada, y partimos de que el cáncer es confusión interna, todo aquello que cede internamente, en principio, si no cura, por lo menos ralentiza el proceso de deterioro. Marta, en un medio minuto, tu último mensaje. Yo creo que fundamentalmente tanto los terapeutas y médicos que en este momento están trabajando en Estados Unidos con esto, como Siegel, como Jampolsky, como Chopra, dicen que la enfermedad es un desequilibrio de energía. Cuando la energía se vuelve a equilibrar, ¿qué pasa? Es un viejo principio chino, ¿no? La inmortalidad. No, yo no hablo de inmortalidad. Sí, yo creo que también con respecto a eso hay un problema. Nosotros decimos vida-muerte. No, nacimiento-muerte parte de un mismo proceso que significa la vida, ¿verdad? Todos nos vamos a ir. Pero una cosa es cómo nos vamos. No, de una forma más natural o menos natural. A favor de la vida. Pinchazos en tu globo o con menos pinchazos. A favor o contra la vida, ¿no? eso es lo que se aprende, por supuesto que sí, eso es lo importante. Porque si cuando tú equilibras los procesos energéticos ya está todo resuelto, el ser humano sería inmortal. Y murió Lao Tse, murió Buda, murió Jesucristo en su parte de hombre. No, por eso te digo que la enfermedad existe en el ser humano porque es algo que es finito, algo que nace y muere. En cuanto a ese intervalo de nacimiento y muerte, porque fuera del intervalo, antes del nacimiento y después de la muerte, no sabemos nada de lo que Marta se refiere más a la calidad de la vida, ¿no? Yo me refiero mucho a la calidad de la vida, porque fíjate una cosa. De acuerdo que es la sedación del proceso interno. Sí, pero hay una el propio envejecimiento natural del ser humano. Yo hay un punto donde tú decías... Y ahora sí que te doy 5 segundos y terminamos. Uno se enferma físicamente, emocionalmente, psíquicamente y espiritualmente. Yo parto de la base que el espíritu, por ser eterno, no se enferma nunca. Desde un punto de eternidad que no todo el mundo, ni es demostrable ni todo el mundo cree. Ahí nos quedamos en el límite siempre. Es el acto de fe siempre. Que lo importante es luchar por la vida, que es lo más serio de todo, y que cada cual opte desde su libertad por los caminos a elegir. Volvemos dentro de un poquito con ustedes. Les esperamos aquí. Nos metemos en un tema que va a ser un poco duro, porque a mí nunca me sale la palabra, espero que esta vez me lo haya apuntado aquí y me salga la primera. Les voy a recordar antes el apartado de correos al que tienen que escribir si quieren ponerse en contacto con nosotros. Es el 4700 de Madrid con el 28083 de código postal. El teléfono, si quieren dejarnos algún recado en ese invento que es el contestador automático, el 91 de prefijo, y el teléfono, el número 586-9997. Dicho lo cual, nos metemos a ver la historia que por lo visto ocurre y que por lo visto se repite en algún caso, no solamente en seres humanos, sino en objetos incluso y en animales, de algo que se llama la autocombustión, lo he dicho a la primera, o de otra forma más sencilla, la convulsión espontánea. Usted está tranquilamente y de repente se empieza a quemar. Eso dicho así en una forma vulgar, pero que sin embargo ocurre, y luego veremos si puede ser o no puede ser verdad. Vean primero el ejemplo y luego hablamos. Desde la antigüedad a nuestros días se conocen muchos casos de un fenómeno extraño. Cuerpos humanos reducidos a cenizas que habían ardido de repente y sin explicación. Es lo que se llama la combustión humana espontánea. Antes se creía que el fuego del demonio devoraba los cuerpos de alcohólicos y seres inmorales. Este misterioso fuego consume a sus víctimas sin que se incendie nada de lo que les rodea. ¿Por qué un cuerpo destruido por el fuego no propaga la combustión a su alrededor y a otros cuerpos, como puede ser el papel que esté en un lugar cercano? Eso no se puede entender.
Sin embargo, en la combustión clásica, un periódico que se pueda hallar a 50 centímetros de un fuego va a prenderse rápidamente, sin lugar a dudas. Sin embargo, en este caso, no ha sido así. No se puede explicar en esta investigación el modo de combustión o el modo de inflamación de una cosa o de un cadáver. No sabemos más y ahí paramos. En el mes de mayo de 1977, en Iris, un pequeño pueblo situado a unos kilómetros de Nancy, la vida sigue su curso. Ginette Kasmersa era viuda. Perdió a su marido, que pereció entre grandes sufrimientos tras una explosión de grisú. Aquí los habitantes del pueblo tienen la costumbre de acostarse temprano, porque la jornada laboral de la fábrica de vidrio comienza a las 5 de la mañana. Así la señora Saleur, vecina de la señora Kasmersa, se acuesta a las 8:30. Se duerme tranquilamente sin sospechar lo que se avecina. En la madrugada es despertada bruscamente por un espeso humo que invade todo el apartamento. El olor es insoportable. Mark Young, bombero voluntario, espera en la parada del autobús. Los gritos de la señora Saleur le hacen correr hacia la casa. ¡Venga, deprisa, allí arriba! Tuvo que romper la ventana para entrar en el apartamento, ya que la puerta estaba cerrada por dentro. Mark no olvidará nunca lo que descubrió en aquel momento. Del cuerpo no quedaban más que las dos piernas. Las dos piernas y el bajo del vestido. Las zapatillas estaban a unos 10 centímetros y ella estaba tumbada sobre la espalda. Le quedaba un solo brazo. Las dos piernas estaban intactas. Las zapatillas ni siquiera se habían ennegrecido. Podría hablarme de esta vecina, si la conocías. Algunas horas más tarde, la gendarmería de Colombey-Lebel abre una investigación sobre la misteriosa muerte de la señora Kasmersa. Los gendarmes constatan que no hay ningún rastro de incendio que pueda explicar el estado del cadáver de esta mujer reducido prácticamente a cenizas. A su llegada, el perito judicial procede a realizar una inspección. Y le extrañan algunas de las cosas de las que allí ve. Encontraron a los dos canarios muertos en la jaula, pero no estaban ni quemados, ni siquiera manchados o ennegrecidos. Debieron de morir por asfixia de un humo que tampoco los ennegreció, lo cual no deja de ser algo muy raro, porque todas las paredes estaban negras por el humo. Lo primero que el experto en incendios intentó descubrir fue cómo se inició el fuego y después por qué había dejado el cuerpo de la señora Kasmersa reducido a cenizas. Después se procedió al análisis de las huellas encontradas en las paredes y de una parte del sujetador de la señora Kasmersa. Sobre el brazo no había ni siquiera quemaduras de segundo grado. Sin embargo, a pocos centímetros del brazo tuvo que haber temperaturas altísimas y eso es algo que no llegamos a entender. Era como si el fuego hubiera prendido una parte del cuerpo muy concreta, concentrándose en esa parte restringida y atacándola hacia el interior y en toda su profundidad. Mientras que han desaparecido los dientes de la víctima, el perito encuentra la alianza intacta. Ni siquiera se ha deformado por el calor. Los expertos inspeccionan cada rincón del apartamento para encontrar algún indicio. Una cosa que les llama particularmente la atención es un vestido en muy buen estado, casi nuevo, que encuentran en el cubo de la basura. La pregunta que nos hacemos es si fue un suicidio, un accidente, un asesinato o una autocombustión.
Las autoridades judiciales de Nancy fallaron un auto de sobreseimiento respecto a la causa y el origen de la muerte de la señora Kazmersak. Sin embargo, para algunos el fenómeno de la combustión humana espontánea se explica por el efecto vela. Un cuerpo humano arde muy mal de manera espontánea cuando se intenta quemarlo con un mechero o un soplete. Es muy difícil de quemar. En las partes donde hay grasa se quemará un poco pero mal, pero si la grasa está en contacto con un tejido más duro y menos combustible, entonces se puede dar el efecto vela, por el que la mecha va a permitir la combustión. Se entendería. Pero lo que no logramos comprender es lo de las piernas, que con las medias puestas no fueron afectadas por el calor. No fueron afectadas por el calor. A pesar de que estaban a unos centímetros de una hoguera muy intensa. Con una combustión profunda. No lo entendemos. Algunos psiquiatras tienen otra explicación. Una persona en estado de depresión extrema podría arder espontáneamente desde su interior. En este caso se trataría de una especie de suicidio inconsciente. La señora Kazmersak era muy frágil. Por 2 veces intentó suicidarse por medio de... utilizando el gas. Los expertos están divididos. ¿Efecto vela? ¿Suicidio psíquico? La autocombustión humana continúa siendo un misterio. Un misterio que no sé si vamos a resolver, pero que por lo menos lo vamos a intentar porque hay alguien que no cree en absoluto en todo esto, que es el profesor Rodríguez Delgado. Yo reconozco que es uno de mis mitos, es uno de los hombres que más saben del cerebro, me atrevería a decir que en el mundo, ¿sí? Demasiado. Demasiado, bueno, en parte del mundo. En Madrid, en mi casa. Es neurobiólogo, y Rafael Rivera, que es investigador en todos estos temas y que me imagino que sí que estás más cerca de creer en la autocombustión. Según. Con reparos. Con reparos. Con reparos. En principio, desde el punto de vista de la parapsicología, ¿qué es lo que provocaría esa autocombustión o combustión espontánea? Bueno, el problema es que solamente nos movemos en hipótesis. Sí, francamente todavía no hay una respuesta. Si hubiera una respuesta no sería un misterio, ¿no? Hay varias posibilidades, ¿no?, que se barajan. Pero hay que tener en cuenta una cuestión que yo quiero decir primero. Es que, claro, a la hora de hablar de una combustión espontánea, no debemos nunca perder de vista que se tiene que tratar de una combustión que debe reunir 3 características fundamentales, que son, sobre todo cuando se trata de personas, lo que llamamos antorchas humanas, ¿no?, que son, en primer lugar, velocidad, es decir, que sea un fenómeno muy rápido, que sea, en cuestiones de segundos la persona... Se queme absolutamente. Exactamente, o el objeto. En segundo lugar, que sea un calor, por así decirlo, selectivo. Es decir, que se quema la persona, pero a veces no se queman los vestidos o no se queman los objetos que están muy cerca de ella, y esto se da, ¿no? Y es precisamente una de las cosas que plantea el hecho, hace que el hecho sea más enigmático. Porque de lo contrario, quizás sería más fácil admitir otro tipo de explicaciones más racionales, ¿no? Y también es muy importante que ver la forma en que se produce el fenómeno. Es decir, esa misma combustión, ¿cómo es, no? ¿Cómo se realiza? ¿De dentro a fuera o de fuera a dentro? Exactamente, ¿no? Y eso ya según, porque tenemos tanto un tipo de fenómeno. Pero hay otro tema también, por puntualizar más, que por lo visto se repite según los casos que yo he leído, no he investigado, he leído, y es un mal olor. Un mal olor muy característico que se repite, no sé si siempre, pero sí con cierta frecuencia. No, la verdad que los casos que yo he analizado no siempre. O sea, estos se han dado algunos, incluso, por cierto, hay uno muy parecido al que hemos visto en el vídeo, que es uno de los primeros, por así decirlo, documentados, ¿no? Que ocurrió en el año 1736. 1736. Eso es el primero, digamos, documentado a nivel, digamos, de investigación en la historia, porque se habla de otros, pero no hay documentación. Sin embargo, aquí sí, porque hubo una investigación en esa época y entonces ya resulta interesante, ¿no? Y en este caso es muy similar a lo que hemos visto. Había también una sustancia en la habitación, maloliente y tal, pero bueno, de todas maneras no es una determinante del fenómeno. Pues si es que podemos seguir, profesor Rodríguez Delgado, desde el punto de vista del neurobiólogo, usted evidentemente no admite. Yo lo que primero me estoy preguntando es, ¿qué hace un neurobiólogo en un grupo de parapsicología? El problema es que el cerebro es el órgano que consume la mayor cantidad de energía de todo el cuerpo y esta energía se mide en vatios. O sea, es una cantidad muy pequeñita de energía. No, yo creo que desde el punto de vista científico esto es inaceptable.
Ahora, yo recuerdo lo que decía don Santiago Ramón y Cajal, cuando alguien le decía una barbaridad horrorosa en los exámenes, decía, es posible, pero tiene usted que demostrarlo. Pero, ¿y el cerebro no puede crear directamente por un deseo de autodestrucción? No, ¿seguro? Absolutamente. Nunca. Esto, bueno, como decía don Santiago Ramón y Cajal, todo es posible, pero es absurdo y esto, si no está demostrado, yo no lo acepto. Bueno, yo lo que sí hay que reconocer es que lo que se refiere concretamente a la combustión espontánea todavía no está suficientemente demostrado el fenómeno. Lo que pasa es que discrepamos, aunque no viene quizás al tema del día, discrepamos en cuanto a que sí se ha investigado algunos casos dentro de la fenomenología paranormal con metodología científica y con un equipo de científicos. Yo tuve la fortuna precisamente de hacer una investigación de este tipo en el cual había un equipo muy amplio, en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, habían 2 catedráticos de física, 2 químicos, habían un neurofisiólogo, habían 2 psiquiatras y 2 psicólogos dentro de ese equipo de investigación de un tipo de fenómeno de una niña que doblaba metales dentro de tubos de ensayos y a distancia, ¿no? Que además hay otra notaria. O sea, yo creo que si el cerebro humano es capaz, demostrado ante científicos y ante notarios, no dicho de cualquier manera, si el cerebro humano es capaz de conseguir una cosa de esta como es el cerebro humano, o la mente, o como queramos llamarlo. ¿Doblar metales? Doblar metales en tubos de ensayos precintados al microscopio y sin tocarlos, delante de un equipo de investigadores y de catedráticos de universidad, muy serios y respetables. Si es capaz de hacer esto, pues yo creo que siempre cabe la posibilidad de pensar de que al menos dejar la puerta abierta, como decía el premio Nobel de Física Brian Josephson, decía que en último término, incluso aún pensando de entrada de que todo esto no pueda ser posible, un científico muy imaginativo podía llegar a plantearse, aún desconociendo toda la fenomenología paranormal, podía llegar a plantearse la posibilidad de que quizás ocurran cosas fuera de los parámetros conocidos. Medio minuto, un momentito. Puertas abiertas todas, pero lo que es inaceptable es que los medios de comunicación den pábulo a cosas que no son ciertas. Por eso está usted aquí. Usted se preguntaba qué hace usted aquí. Por eso he venido, si no, no habría venido. En eso estamos de acuerdo. Uno que es un cateto, hablo de mí evidentemente, yo cuando veo historias que ocurren en Francia y todo lo demás, siempre me mosqueo porque no las sé, pero cuando ya dicen que es en la Fe de Valencia, que es la residencia de la Seguridad Social, y que hay una señora que tiene un nombre, un apellido y más cercana, y que tiene testigos, ya me empiezo a plantear el problema de otra forma. Yo quiero que escuche usted el testimonio de un compañero, de un periodista, que siguió un caso de combustión espontánea. En general, este tipo de asuntos, bueno, pues quien se combustiona muere. En el caso que tú seguiste, esta señora seguía viva. Sigue viva. Sí, es todo lo contrario. Y la vieron todo. Es decir, hay vecinos que no han querido venir, que no quieren testificar. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Cuéntanos muy brevemente. La combustión espontánea o la autocombustión espontánea, lógicamente, se produce, o en casi todos los casos, desde el interior hacia el exterior del cuerpo. En este caso es totalmente al revés, desde el exterior hacia el interior. La persona se quemó en medio de una calle con alrededor de 10, 12... ¿Pero estaba fuera? Sí, estaba en su casa, en el portal de su casa. No, en la calle. En la calle misma. Sí, en la calle Buenos Aires. Y empezó a arder. Y empezó a arder. Delante de las miradas, delante de todas sus vecinas. Venía de comprar el pan, de dejar a sus hijos en el colegio, y delante de toda su vecindad, pues empezó a quemarse. ¿Y esta mujer qué te contó luego, Rafael? Bueno, esta persona podía contar poco porque estaba muy alucinada, ¿no? Porque claro, imagínate. No dio ninguna explicación, digamos, coherente, por no llamarla científica, coherente de por qué le pasó eso. Ninguna. No sabe nada. Ninguna. Ella no estaba... En estos casos casi siempre se da la depresión. En este caso no existió la depresión. No tenía... Era una mujer normal, feliz, todo lo feliz que podemos ser. Con familia, 2 hijos, bien situados económicamente, y no tenía ningún deseo de autodestrucción. Nada, para nada. Y lo más importante es también que la ropa, incluso medias, ropa interior y, bueno, jerseys, falda y demás, no se quemaron en absoluto. Es otra de las características. Hay unas fotografías que si las pasan están por ahí, que está... Bueno, el 60% de su cuerpo está totalmente quemado. Creo que las podremos Quemaduras ver. de primer grado. Rafa, muchas gracias. Y una cosa que a mí me gustaría decirle, profesor Delgado, y es que el parte médico, que eso es lo que más me preocupa a mí, desde el punto de vista científico, decía exactamente que ingresó con quemaduras de segundo grado producidas por una superstición dañina. ¿Qué pasa, que la ciencia no tiene nombre para esto? No. Lo que ocurre, fíjate, Valencia, Francia, ¿qué más da? Sí, son casos puntuales
¿Son casos raros? Pues sí, hay tantas cosas raras. Mira, yo he estado en Haití y he visto a los zombies. La gente que se muere y al cabo de los pocos días resucitan. Yo he visto el parte de defunción, uno de ellos lo traía. Mire usted, vengo aquí con mi certificado de defunción. Joder, eso es impresionante. Bueno, ¿y qué? Y eso estaba expedido, pero yo me moriría de miedo. No, yo que no, hombre, no, los zombies no dan miedo. Lo que hay que hacer es tener la curiosidad científica para encontrar explicaciones científicas a la realidad. O sea, bueno, pero entonces la ciencia admite humildemente que no puede explicar la autocombustión. Claro, hay muchas cosas. Mira, nuestros conocimientos, lo dijo Pascal, es como una inmensa esfera que cuanto más crece, más puntos de contacto tiene con lo desconocido. Pero no podemos aceptar explicaciones engañosas y falsas. Ese es el gran riesgo de un programa como este, que puede educar al público a creer en fantasmas, en fantasías, en cosas irreales que la inteligencia debe rechazar. En eso estamos, en ese intento. No de educarle, porque yo no quiero educar a nadie, yo quiero que cada cual tenga sus consecuencias. ¿Tu explicación cuál sería? Eso había que investigarlo a fondo. Sí, realmente, por eso dije antes que no a toda supuesta combustión la podemos dar por válida, que tiene que tener ciertas características, que tiene que ser investigada en primer lugar por las personas adecuadas que deben hacerlo. En este caso, pues lo primero los médicos, evidentemente, puesto que tienen las quemaduras. Luego ver los testigos realmente qué fue lo que vieron, exactamente en qué estado se encontraba ella, porque dije al principio que nos movíamos en hipótesis, y una de las hipótesis habla que quizás la explicación sea de tipo por problemas psicológicos, que la misma persona se provoque de alguna manera, que desconocemos, esa combustión. Entonces, si eso es verdad, que no lo sabemos, pero suponiendo que eso fuera cierto, entonces habría que también tomar en consideración eso a la hora de investigar el caso de esta señora. Y como el caso de esta señora, todos los demás. Claro que sí, pero sin aceptar explicaciones falsas que no son verosímiles. No se referirá a mi compañero, porque él no está dando ninguna explicación, está dejando la puerta abierta. Dejar la puerta abierta. No, es que creo que es objetivamente, desde el punto de vista científico, lo dicen científicos primera fila, no lo digo yo, el verdadero científico es aquel que siempre objetivamente deja una posibilidad de explicación cuando no encuentra la respuesta. Todo es posible, entonces, pero no acepta una explicación. No, naturalmente. Y el investigador que investiga correctamente lo paranormal tampoco debe aceptarlo. Y debe ser también escéptico. Sí, claro. Debe ser escéptico. Con muy poquito cerebro basta para cuestionar explicaciones que no son verosímiles. Pero, profesor, ¿usted estaría dispuesto a aceptar dentro de 25 años, imagínese que se ha explicado que efectivamente alguien es capaz de producirse, por lo que sea, una combustión? Hombre, yo soy capaz de aceptar la antimateria o los neutrinos o lo que sea, claro que sí, pero hay que demostrarlo, como decía Cajal. Mientras tanto, absolutamente no. Bien, pues se preguntaba el profesor Rodríguez Delgado qué hacía un chico como él en un sitio como este. Un chico como él porque sigue siendo joven, sigue trabajando intensamente y ya les digo que es un lujo para este país, lo decía alguien con mucho más fundamento que yo. Y yo creo que ha quedado demostrado que ese es nuestro interés, profesor, el que la realidad pues la examinemos cada cosa y pongamos la cosa en un límite o en otro y que cada cual tenga su punto de vista. Nosotros nos vamos, volveremos el próximo lunes, como siempre, sobre las 11:30 de la noche. Hasta entonces, que sean moderadamente felices.